Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos y plantearemos el debate sobre el tema planteado en la guía. Para comenzar, presentaremos a nuestros integrantes. Juliana Guerrero, Juliana Rodríguez, Camila Ponte Morales y Santiago Sánchez, que se encuentra en el chat, puesto que no tiene micrófono, entonces yo leeré todo lo que él diga. La primera pregunta es, según el texto, ¿de qué manera cree usted que las corporaciones ayuden al aumento de la pobreza alrededor del mundo? Para contestar esta pregunta, primero tenemos que definir las razones por las cuales un país puede llegar a ser pobre. Son variadas. La primera razón puede ser su ubicación demográfica, desequilibrios demográficos. La segunda puede ser una carencia de educación en múltiples ámbitos, que ciertos países fueron antiguas colonias y su descolonización en muchos casos fue desigual, por no decir en todos, e injusta. Pero, ¿por qué las corporatocracias influyen en la generación de pobreza en países? Sabemos que para que un país pobre pueda desarrollarse necesita invertir en infraestructura, entre otras cosas, ¿no? Para ende necesita pedir préstamos a países más ricos o a las corporatocracias, lo que hace que en muchas ocasiones se endeude más de lo que adquiere en impuestos. Esto hace que tenga una economía desigual. Un ejemplo claro puede ser la deuda externa que tiene Colombia en este momento, que el año pasado llevó a que quisiera plantear una reforma tributaria sumamente injusta, haciendo que los pobres se vuelvan más pobres con esa nueva adquisición de impuestos. Entonces, de esa manera, las corporatocracias influyen en la pobreza o en el bajo desarrollo de un país. Listo, pues básicamente me estás aclarando que para que un país esté pobre es que básicamente que los impuestos se bajen, así nomás. O sea, básicamente que la gente no siendo pobre toca bajar los impuestos. Básicamente para que, como tú mismo lo dijiste, para que un país pueda tener buena educación, pueda no ser pobre, no tener pobreza, básicamente toca pedir préstamos a esas corporatocracias para que pueda sustentar el crecimiento del país. Básicamente, esas mismas corporatocracias nos ayudan básicamente a las privatizaciones de las empresas. Básicamente es algo que deja que las mismas empresas o las microempresas básicamente pierden totalmente su poder hacia el Estado y pueden tener una mayor influencia en decisiones de sí mismos. Básicamente podemos decir que esos impuestos al hecho de pedir es algo que básicamente todos vamos a estar beneficiados, incluso no hay problema de estar subiendo los impuestos, ¿no? Si vemos que todos vemos que esas mismas van a saber que gracias a esas corporatocracias nos van a, nos van a dar un dinero en una deuda, pero esa misma deuda nos pueden ayudar para crecer y poder pagarlo sin necesidad de volvernos más pobres y sin embargo subir un poquito o un poco los impuestos. Nuestro compañero Sánchez opina que hoy lo podemos ver como en una lucha que libran por corpas, ¿qué? Perdón. Por copar mercados, inversiones y hacerse de los recursos naturales en cualquier lugar del planeta, o de mano de obra barata y desprotegida, sino también en su inocencia en la vida política y social de cada uno de los países del mundo. Es pertinente traer a colación esta cuestión, al menos por dos motivos. Uno, porque estamos en octubre, fatídico y trágico octubre, donde se hacen gesticulaciones y discursos vaciados de realidad por parte de las élites y las grandes empresas sobre la patria, la independencia, la nación o la bandera. El otro, porque en un proceso de
invención constitucional, habrá que considerar seriamente la preeminencia y dominio sobre nuestros recursos fundamentales que tienen las corporaciones transnacionales: aguas, energía, comunicación, cobre, glaciares, tierras, etcétera, y la falta de la regulación fundamental sobre ellas y su accionar. Es decir, tenemos que deliberar sobre cómo en realidad estas grandes empresas invierten y afectan cotidianamente el ejercicio soberano de la política, de la sociedad, y pasan a llevar a cabo los recursos humanos de los sujetos y la naturaleza. ¿Alguien opina algo al respecto? Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál sería un breve ejemplo de la desigualdad generada por el libre mercadeo? En mi opinión, un ejemplo claro de este tema es que los países más ricos compran materia prima muy económica a los países más pobres. Luego son estos los que deben comprarla mucho más cara porque son incapaces de producir los productos que los países ricos hacen, es decir, suministran materias primas como las antiguas colonias. La gran brecha de desigualdad de mercadeo se ve cuando se relaciona grandes compañías de los países más ricos o poderosos con pequeñas empresas de países en desarrollo. Pues básicamente esas mismas barreras comerciales como cuotas de importación son básicamente subsidios agrícolas que no permiten que básicamente que los del tercer mundo, como estás diciendo tú, o sí, como los del tercer mundo puedan competir contra los agricultores. Básicamente el libre comercio es aún más, ha disminuido esa misma pobreza y ha ayudado que los del tercer mundo puedan tener aún más trabajo y puedan tener en países más desarrollados. Adicionalmente, se ha resaltado que el concepto actual de libre comercio favorece el movimiento de libres productos y empresas, lo cual es favorable para los países desarrollados y no desarrollados. Básicamente, los países del tercer mundo pueden favorecerse a ese mismo libre comercio. Hay países más desarrollados que sacan ventaja de los menos desarrollados. Es obvio, básicamente vivimos en un mundo capitalista, donde básicamente el que tenga más dinero es el que va a mandar y el que va a las reglas y básicamente es el que va a mandar. Algunos pueden decir que ese libre comercio, podemos decir que genera cambios en condiciones de vida del libre mercado profesional. Le ha dado millones de trabajos a millones de gente de escasos recursos y poder sustentar que estos mismos trabajos han ayudado a llevar básicamente el pan de cada día de sus casas. Criticar ese libre comercio, es decir, quitar ese desempleo, va a haber un desempleo totalmente en todo el mundo y pues no le veo básicamente el problema a ese libre comercio. O sea que usted está refiriéndose a que el tratado de libre comercio no es desigual en ningún aspecto. Sin embargo, si tomamos en cuenta que gracias al libre comercio los países con materia prima que son incapaces de producir, como, pongámosle un ejemplo, los países como África tienen la materia prima necesaria para construir celulares, pero son tan pobres, desiguales, que son incapaces de crear celulares. Solo si estos fuesen capaces de crear celulares, podrían tener una economía más balanceada. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio no se los permite. Entonces, me estás diciendo que ellos tienen que adquirir los celulares hasta 3 veces más caro de lo que venden en su materia prima, lo que genera una gran brecha de desigualdad económica. Pero el Tratado de Libre Comercio es súper igualitario. ¿Qué importa que la gente, no, países poco desarrollados puedan adquirir su producto? Es como Colombia puede vender el café, pero viene Starbucks y le vende el café 3 veces más caro de lo que ellos lo hacen acá. Pero entonces estás diciendo que básicamente la gente que tuvo esta misma idea del libre comercio la deje así a la nada. Uno, generando pues básicamente ese desempleo totalmente. Dos, que básicamente no pueda tener esos mismos productos, que esos mismos productos lleguen a ese mismo país, porque si básicamente no podemos ayudar ese mismo tratado de libre comercio no va a ser pues
favorable para nadie. Al cambio, como lo estoy diciendo, ese mismo libre comercio pues ha favorecido a muchos países subdesarrollo, generando pues ese mismo empleo que básicamente es siempre que se cuestiona y que critican, ¿no? Pues esos quieren, pues se critican de que no hay trabajo, pues ahí le estamos dando trabajo, ¿no? Algunos son pues esos cambios, ¿no? Me estás diciendo que básicamente pues que ese libre comercio lo quitemos así de la nada porque sí, básicamente es una corporación, podemos decirlo así, que básicamente ha existido básicamente por muchos millones de años, que siempre va a haber alguien que saque beneficio de otros países, eso es cierto. Pues quitarlo, eso básicamente no se puede hacer. Siempre va a mandar ese mismo capitalismo en ese mismo mundo y siempre va a existir esa misma gente que se aprovecha de esos mismos recursos, pero sin embargo, de eso pues no nos podemos cuestionar, no es quejar, no podemos quejar, pero prácticamente quejando no nos podemos hacer nada, ¿no? Al fin y al cabo, pues como lo dije, pues ya hay que los beneficios, eso de que otros países nos estén vendiendo las cosas más caras a nosotros, hace que nuestro propio gobierno esté haciendo ese mismo afecto, que no pueda mandar, no pueda gobernar bien y pueda hacer que los productos puedan hacerse más caros en su mismo país. No creo que el gran problema sea el libre comercio, sino más que los gobernantes de esos mismos países eh, desarrollados que índices muy altos de corrupción. Pero es que prácticamente estás queriendo decir que si se acabara el Tratado de Libre Comercio, se generarían desempleos. Y no es prácticamente lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo y a lo que vamos a favor es que debe ser y debe generar una economía más igualitaria. La igualdad es un concepto que siempre se ha buscado a lo largo de muchas décadas, sea economía, sea raza, sea género, pero básicamente es algo que esta misma igualdad es la que puede hacer que este mismo país pueda tener ese mismo capital para que básicamente siempre exista el rico, el clase media y el clase baja. Siempre va a haber pues básicamente en ese libre comercio siempre va a haber un ganador y pues y siempre va a haber un perdedor en el mundo. Entonces eso de que algo más igualitario en este mundo que básicamente es desigual, me suena como idiota. O sea que prácticamente estás diciendo que antes deberíamos darle las gracias por generar oportunidades. Claro, pues básicamente sí, esas gracias nos están dando básicamente todavía y es algo que ni siquiera pues han puesto a quejas, quejas pues ya mayoritarias, ¿no? Ni demandas ni contra eso. Quieren hacer algo, pues intenten pelear, pero solo se intentan quejarse sobre ese mismo libre comercio y pues no veo a esas mismas personas que están siendo explotadas, pues presionarse o criticarse sobre ello. Ok, sacaremos conclusiones a continuación. Bueno, para comenzar, como mis compañeros hablaban en su debate, las corporatocracias tienen el objetivo de generar empleos en los países tercermundistas y en los países desarrollados, pero el hecho de generar empleo trae contradicciones para los gobiernos, ya que al aprobar estos tratados, los gobiernos están haciendo que estas empresas tengan mayor peso que las empresas nacionales, por lo que se presentan las desigualdades que mis compañeros decían. Para regular esto, lo más objetivo que se puede hacer es reformar las leyes o el mismo tratado de libre comercio, en donde se implanten ciertas limitaciones comerciales y financieras para que el aumento de impuestos en las demandas
nacionales no sea tanto y el hecho de que existan reformas tributarias sean reguladas, pero para esto, ¿cómo lo podemos lograr? Simplemente con el hecho de que que la población participe, si la ciudadanía como ente prioritario de participación no ejerce su voto adecuadamente y no está pendiente de las acciones que se cometan en los congresos de la República, en las sesiones del Senado, en los diferentes mecanismos de comunicación que tiene el gobierno, pues seguiremos en lo mismo. Es por esto que el hecho de conocer la Constitución es muy importante debido a que en el mismo preámbulo de en el preámbulo de la Constitución política dice que debemos participar para que nuestros derechos como alimentación, salud, vivienda y todo esto sean efectivos y para que el empleo sea más asequible para las personas sin la necesidad de tener una experiencia. El gobierno ya está trabajando en esto, pero es importante resaltar que vamos a cambiar de gobierno. El próximo año van a ser unas nuevas elecciones, por lo que la ciudadanía tiene que ver lo que pasó este año con las manifestaciones, con todo lo que ha pasado referente a la reforma y a las distintas salidas de candidatos políticos de altos mandos para que se den cuenta que el hecho de acceder al poder es para pocos y el hecho de cambiarlo nos compete a todos. Por eso la invitación que hace este grupo es a que nos informemos más, conozcamos más acerca de los recursos que tiene nuestra nación y el potencial tan grande que tenemos a ser uno de los países más biodiversos, que no vendamos nuestros recursos y que aprendamos a utilizarlos para mejorar nuestra economía y tener un mejor mercadeo. El libre comercio es bueno, pero debe tener sus limitaciones. Y Colombia, al ser un país tercermundista, puede progresar, pero no es cuestión de uno, como decía un compañero, no es cuestión de que todos juzguen y no actúen, sino de que juzguen y actúen en consecuencia. Muchas gracias.